Bienvenidos a Ciencia Podcast, un proyecto del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Viña del Mar. Hola, bienvenida al segundo podcast de la serie de podcast para el curso de cálculo. Recuerda, en este podcast no encontrarás definiciones y explicaciones para aprender cálculo, sino que intenta acercar algunos conceptos que se trabajan en estos cursos. El concepto sobre el que hoy hablaré es un concepto que se apoya en el concepto anterior que revisamos en el podcast, el de límites. Concretamente hablaremos de la derivada. Probablemente no sea la única parte donde hayas escuchado este concepto. Pero, ¿qué escribe la derivada? ¿Cuál es el significado? Primero, como la vez anterior, vamos a hablar de algunos significados de la palabra derivar. Algo que tiene su origen en otra cosa, encaminar, conducir de una parte a otra, separar de una corriente o un conducto una parte que se dirige hacia otra dirección. Esas tres definiciones las podemos relacionar ahora con estas frases. No me interesaba lo que Angélica decía, así que la conversación derivó hacia otros temas. Su actitud deriva de un resentimiento. Si ponemos atención en estas tres definiciones y estas dos frases, lo que está presente de una u otra forma es que existe algo presente que es el cambio. Cómo algo cambia de un origen hacia otro estado. Cambiar de posición, cambiar la dirección, cambiar el tema de conversación y en el otro un cambio de actitud. La derivada responde a dos problemas que parecen distintos, pero que resultan ser idénticos. El primer problema es muy antiguo. Se remonta a la época del gran científico griego Arquímedes. Me refiero al problema de la pendiente de la recta tangente. Ese es un problema. El segundo problema es más reciente. Surgió con los intentos de Kepler, Galileo, Newton y otros al describir la velocidad de un cuerpo en movimiento. Y es el problema de la velocidad instantánea. Los dos problemas, uno geométrico y el otro mecánico, parecen, en principio, no estar muy relacionados. En este caso las apariencias engañan. Los dos problemas son gemelos idénticos. Esto que acabo de leer es un extracto del libro de Cálculo Diferencial e Integral de Purcell. Con esto quiero mencionar lo siguiente. No olviden, la derivada mide justamente eso, la pendiente de una recta tangente, y esto se puede interpretar en un contexto como la velocidad de cambio, pero la velocidad de cambio instantáneo. Concretamente, la derivada mide la velocidad instantánea de una función que modela un fenómeno en un determinado valor de su dominio. ¿Ya? Podemos hablar de varios ejemplos. En la física, la velocidad instantánea es la derivada del espacio respecto del tiempo. A su vez, la aceleración instantánea es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. En química, por ejemplo, la velocidad de reacción química es la derivada de la concentración de un reactivo o producto en función del tiempo. En biología, permite el estudio de evolución de poblaciones de bacterias, de otras especies, de animales y plantas. En medicina, la derivada permite conocer la evolución de ciertas enfermedades, puesto que se puede modelar el número de bacterias, virus, células infectadas y estudiar su ritmo de crecimiento o de decrecimiento al utilizar determinados fármacos, y así comprobando su efectividad. Se puede estudiar también la evolución de ciertas epidemias, puesto que se puede modelar el número de enfermos en función del tiempo transcurrido. Y con eso podríamos saber la velocidad de la evolución de la epidemia. En ingeniería, también se utiliza la derivada. En este caso, podemos verlo en un contexto más específico. Se puede utilizar para reducir los costes de fabricación de un producto, que es lo que podríamos llamar como una optimización.
Entonces el concepto de la derivada se aplica explícita o implícitamente en casos donde se quiere o es necesario medir la velocidad con que se produce un cambio para un fenómeno a través o medido por su función. También se aplica en situaciones donde los recursos son limitados y las expectativas son las de optimizar los recursos. Nuevamente, las derivadas nos acompañan en simplificar esta posibilidad. Algo que implique maximizar o minimizar algún recurso nos va a ayudar nuestra herramienta, que es las derivadas. Por ejemplo, maximizar el volumen de un objeto con las limitaciones de material que podríamos tener. Algunas veces un problema de este tipo puede formularse de modo que implique maximizar o minimizar una función en un conjunto específico. Si es así, los métodos de cálculo diferencial proporcionan una herramienta poderosa para resolver el problema. Su profesor o profesora les hablará de esta herramienta para encontrar los máximos y mínimos utilizando la derivada. Espero que estas palabras les ayuden a ver las derivadas como algo presente en lo cotidiano. Cada vez que hablas de la velocidad de un cambio, piensa en la derivada. Muchas gracias por tu tiempo. No olvides que puedes contar con el apoyo de tu profesor o profesora para resolver todas tus dudas. Piensa y reflexiona siempre. Si no comprendes algo, piensa en el cambio, mídelo y deriva. Esperamos que esta intervención pedagógica te motive para acercar las ciencias a tu realidad. Recuerda que el trabajo autónomo es fundamental para tu éxito académico.